¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. El día de hoy nos complace que nos acompañe Salvador Coria, un compañero de tiempo dentro de la institución policial, donde lo ha conllevado a diferentes caminos dentro del rubro, vamos a ponerlo de lo ordinario a lo profesional. Y el día de hoy está aquí con nosotros. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias, comandante Joaquín. Muy agradecido por la oportunidad de poder pasar a la historia en estas plataformas digitales y que tu auditorio también sea consciente de lo que significa esto, porque finalmente todos los que hemos sido en algún tiempo pertenecido a la institución de la policía a través de la Secretaría de Seguridad Pública, hemos transitado y muchos nos hemos quedado y otros no. Entonces estamos en este contexto, a tus órdenes y a sus apreciables órdenes al auditorio que te ve y visualiza. Y bueno, pues aquí estamos, líder. Claro que sí, muchas gracias. Pues primero vamos a darle como principio y contorno al tema. Tú vienes de la Ciudad de México. Sí, es correcto. ¿Cómo es tu rumbo de cambio de ciudad primeramente hacia el estado de Michoacán y que te integres al cuerpo policial? Bueno, he de comentarte que por ahí del año 2003, mi padre fue policía en Ciudad de México. Se pensiona y esto lo trae a regresarse a su estado de origen, que es Michoacán. Mi padre es de aquí, de un pueblo, un rancho que se llama Santa Casilda, Michoacán. Mi madre es de una comunidad, un pueblo que se llama Taretan, donde estuvo instaurado el primer ingenio aquí en el propio estado, y esto encausó a una industrialización masiva en toda la zona, abarcando hasta Uruapan. Pero bien, en el 2003 yo llego aquí, derivado de que mis padres ya se habían venido para acá, compraron una propiedad aquí en Morelia, y yo vivía en Tula, y trabajaba como auxiliar comprador en una fábrica de unas empresas que se llaman Galgo Neumáticos. Inclusive aquí en Morelia, en Salida Charo, hay una sucursal. Pero este es el contexto. Digo, mis padres solos allá, ya están grandes, bueno, pues vámonos para allá con ellos. Llego aquí a Morelia por ahí de los meses de febrero del 2003, y yo, ya habiendo sido policía en Ciudad de México, dije, bueno, pues vamos a probar. Vengo y hago exámenes en la aquel entonces Procuraduría General del Estado, a lo cual me rechazan porque traía dos tatuajes. Y tengo o tenía en aquel momento un primo, Gerardo Rodríguez Argumedo, el cual me dice, no, pues ¿qué le batallas por allá? Vente aquí a la academia, pues yo estoy como también instructor. Entonces hago los exámenes, me quedo y me quedo internado en la Academia de Policía Estatal por aquellos años. Y bueno, ese es el origen de la introducción de Salvador Coria a la policía en el estado. ¿Y cómo fue tu paso por esa estadía en la academia? ¿Llenó tus perspectivas? ¿Creíste que era lo que buscabas? ¿O simplemente lo viste como una forma de vida? Bueno, como ya te lo había mencionado, la academia dista mucho de la formación a la que se otorga en Ciudad de México. Es un tanto más completa. Entonces yo ya traía esta formación de Ciudad de México. Llego aquí, transito por esta academia justamente con sus deficiencias y también con sus oportunidades, porque hay que decirlo. También los instructores en aquel tiempo se empeñaban mucho en su propia profesionalización para que nosotros, como aspirantes a este augusto cuerpo que es la Policía Estatal en el estado de Michoacán, tuviésemos los conocimientos teóricos necesarios para desarrollarlos en cuanto a nuestras propias herramientas para el actuar diario de las y los policías en el estado de Michoacán. Y de ahí te conlleva pues a salir a la calle. ¿En qué espacio, en qué rubro te tocó a ti? Mi primer espacio, de hecho, si mal no me equivoco, la generación 2004 fuimos la primera generación que desde el Instituto de Policía salimos con unidades, el famoso Grupo Tornado. En aquel entonces el director Sarazúa, Sarasúa. Sarazúa estaba como director, y nos dotaron de una serie de camionetitas Tornado. Muy pequeñas ellas, por cierto. Sí, pero bien prácticas, porque Prácticas. se podía uno meter a desarrollar tus actividades de vigilancia en cualquier parte. Entonces sí fue un transitar
que definitivamente nos dejó mucha experiencia porque en aquel entonces salimos y nos habían dispuesto por parte de Rogelio Sarazúa en cuanto director el hecho de que personas ya con experiencia en el ámbito policial se sumaran con nosotros para enseñarnos esta parte de la operatividad y del contorno social, porque pues, recuerdo que yo venía de la Ciudad de México, entonces para mí era una ciudad desconocida, literalmente me perdía con demasiada facilidad y me llevó algún tiempo y algunos años el acoplarme al sistema de vida de las y los michoacanos, a diferencia de venir de una ciudad donde, bueno, es totalmente diversa Totalmente la diferente. actividad. Qué bueno. ¿Y tú te acordarás, Salvador, del primera vez que te tocó ir a acudir a un llamado de una sociedad que te haya dejado como experiencia, no sé, algo de que ibas con el nervio o simplemente lo tomaste como que yo lo hago y lo resuelvo o cómo se presentó tu estatus en tu persona? Mira, evidentemente el policía está expuesto a un estrés postraumático evidente, ¿sí? Porque las tienes que hacer de psicólogo, las tienes que hacer de licenciado, las tienes que hacer de sociólogo, a efectos de resolver diversas problemáticas que no terminamos por entender como sociedad, que la sociedad y la policía juegan un papel importantísimo en esta parte. ¿Por qué? Porque si no tenemos la colaboración ciudadana, de verdad es bien complicado tratar nosotros en cuanto primer respondientes de valorar las cosas y ver cuáles son una infracción administrativa y cuáles sí son constitutivas de un delito ya tipificado en un código penal, que nosotros como policías en aquel entonces y hasta hoy en día estamos viendo y que sí quisiera hacer esa división porque la Policía Estatal Preventiva tiene un papel preponderante en el actuar en cuanto primer respondiente. ¿Por qué efectos? Porque tiene mayor capacidad de interacción que la propia policía ministerial. Ellos están acotados a un ordenamiento por parte de la gente del Ministerio Público, a diferencia de que nosotros como policías no estábamos acotados porque veíamos la gama totalitaria de lo que son las infracciones administrativas, pero también la gama de la prevención sobre delitos constituyéndose en flagrancia, de acuerdo al 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si nosotros como policías no transitamos, y de verdad lo digo de esta forma, a leer, leer y leer nuestra propia normativa, siempre vamos a hacer una actuación opaca. Entonces, de aquellos años, pues obviamente no sabía lo que actualmente soy o sé, derivado pues de los estudios que he venido desarrollando a partir de que yo estuve como policía, porque déjame comentar que yo ingresé a la policía con la secundaria. Y dentro de la policía es de que termino mi licenciatura en Derecho. Entonces, pues son 5 años porque la estudié en la Universidad Michoacana, más los 2 años de la preparatoria, pues ya le sumé 7 años. Y recuerdo perfectamente en alguna ocasión cuando como elemento, pues pasé y transité por todos, los habidos y por haber. Desde cuidar a los PPLs o personas privadas de su libertad en los hospitales para Hospitales. algún tipo de consulta, como así estar desarrollando trabajo de campo de vigilancia en sectores que se daba en aquel tiempo y en aquel momento, pero yo creo que sería difícil mencionar un hecho en específico, porque en aquel entonces yo tenía una perspectiva de las cosas y un conocimiento, y mi interpretación justamente radicaba y se derivaba de ello, de lo que yo conocía del entorno a lo que conozco actualmente, y Actualmente. ahora sí veo los errores en los que incurría que pudieron haber sido fácilmente direccionados a través de entrarle un poco más al estudio de la materia, porque tenemos una gama impresionante de normativa que regula a las y los policías, pero que no podemos y no hemos transitado, y te lo pongo como ejemplo muy fácil. Tenemos en Morelia en específico el modelo de justicia cívica. Sin embargo, para efectos de las infracciones deben ser a estricto derecho porque así lo manifiesta la propia norma. Entonces nos dice, debe de ir fundada y motivada. Esto es que en el apartado donde recaba
el elemento de tránsito, los datos, debe de venir nombre, firma, adscripción y número de placa. Y normalmente los policías se quedaron acostumbrados nada más a expedir la infracción, a firmarla, dejarla en el parabrisas y punto. Y vámonos. Consideración totalmente impugnable. Y que así lo hemos venido haciendo. Y que el sistema de justicia cívica aquí en el estado, en la capital de Morelia, pues sí tiene unas deficiencias enormes derivado de quienes están en esta parte. Pero Estaría- retomando y recapitulando el tema en cuanto a la participación en algún hecho, recuerdo perfectamente en alguna ocasión asistimos a un llamado de una persona armada, ¿sí? Aquí por la colonia Guadalupe. Recuerdo que es Madero y Avenida Calle 7 o Calle 6. Eh, y sí, efectivamente llegamos en aquel entonces, aún en vida, el comandante Antonio del Moral y otra serie de compañeros que, bueno, una disculpa por omitir los nombres, pero que no recuerdo ahorita tácitamente. Y sí, efectivamente estaba una persona con un pistolón haciendo disparos en vía pública en estado de ebriedad y nos tocó entrarle y atorarle con esos chalecos que daban en aquel entonces todos deficientes, que prácticamente eran cartones, porque nosotros al interior del cuartel o bien por fuera hacíamos las pruebas y pues agujerotes que se les hacían. Entonces imagínate las herramientas que nos dotaba el Estado para efecto de desarrollar una actividad de vital importancia. Sí, claro. Incluso se puede decir que no ha cambiado mucho el estatus todavía con las mismas Sí, condiciones. es impresionante. ¿Crees tú que eso se deba a la impreparación personal de cada integrante que está dentro de la institución? Yo lo sumo a dos factores. El primero de ellos es la cadena de mando o el personal de quien depende la actuación policial, que no tienen la preparación. Porque hemos visto y nos tocó vivirlo varios mandos en Secretaría de Seguridad Pública en cuanto a militares que son totalmente como un cubo, En, porque tienen en esa ese formación sentido, militarizada. tienen otra función como tal. Incluso, pues no se puede decir que venga el mejor preparado, sino No, 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 jamás. posiblemente viene el mejor relacionado y el mejor acomodado, y ese es uno de los factores que ha conllevado siempre para efectos de seguridad y desarrollo y crecimiento dentro de la misma institución. Además de que normalmente uno sí se da cuenta que persiste eso, pero tal vez lo omite, lo calla o lo piensa de una forma diferente. Pero ya cuando estamos de este lado, pues nos damos cuenta, Es pues, correcto. tantas cosas que se pueden cambiar o se pudieron ver cambiado, pero hoy desde acá fuera de nuestra trinchera, pues podemos darles, ¿por qué no?, un consejo dentro de lo que cabe para que esto cambie, porque quieras o no, pues es parte de la familia. Dicen que no existen los ex policías. El que es policía, pues queda su esencia por la historia, ¿no? Entonces, qué mejor que uno se pueda dar cuenta que la institución crezca. Eso a mí en lo personal me da gusto saber que digan, no, pues existe tecnología, hay células que intervienen, que están muy capacitadas y eso para mí en lo personal me daría mucho gusto. Considerando otro tema, tú y yo de una u otra forma pues hemos coincidido en algunos espacios dentro de la profesionalización policial. Hace rato comentaste, yo vine del Estado de México, de la Ciudad de México, con secundaria. Sí, es correcto. Y resulta de que ya acá, estando en el operativo y siendo unas personas ya con familia inclusive y todo, pues nos motivó y coincidimos en la preparatoria. Fuimos compañeros de Es preparatoria correcto. y duramos ahí 2 años. 2 años. 2 años en aula. Posterior, pues a mí se me ordena ir a diferentes partes del estado y pues ya me desentiendo de la siguiente etapa que me corresponde, pero tú sí sigues tu educación y llegas a la Universidad de Leyes. Platícanos qué te motivó para hacer ese cambio tan radical de policía a meterte a estudiar y posteriormente lo que hoy eres un licenciado. Pues mira, comentarte, en esta parte de la transición,
Tú recordarás perfectamente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las y los policías. Entonces, por aquellos años del 2007, 2008, un grupo de compañeros nos conjuntamos y tratamos de formalizar lo que era el Sindicato de Trabajadores Operativos de la Seguridad Pública aquí en Michoacán, Michoacán. conjuntando custodios y elementos de seguridad pública al interior y al exterior del estado, bueno, al interior de los municipios, y también algunos peritos que nos acompañaron en ese trance, y dos ministerios públicos a quienes de verdad estoy bien agradecido porque esto le daba valía de que ya agentes del Ministerio Público y peritos, personal especializado y educado en diferentes artes o materias, pues se incorporaran a esta lucha de las y los policías. Si tú recordarás de una toma que hicimos con varios de los compañeros, que voy a omitir también nombres por respeto a ellos, que tomamos la Secretaría de Seguridad Pública cuando se encontraba entre Camelinas y estaba como secretaria la licenciada Citlali. Sí, te la leo. En aquel entonces, a través de esa lucha, de esa organización social de policías, obtuvimos que se nos cumplieran los 2 periodos de vacaciones, cosa que solamente nos daban 10 días o una 10 semana, si tú días, recuerdas. sí, ¿no? Y además no solo recuerdo eso, sino simplemente no era cuando los ocupabas tú, Es correcto, cuando te los era destinaban. cuando te lo destinaban y eso pues dentro de los parámetros familiares pues no tienes una forma de No, cómo echarte una responsabilidad de algún evento social que tengas o algo y siempre fuimos dañados en ese sentido. Pero qué bueno que nos hace el comentario pues que fuiste parte de esa historia en el cambio del rubro de tener el beneficio de 2 periodos vacacionales. pues sí, fue lo que logramos en aquellos años. Y retomando un poquito también para darle continuidad, justamente lo que me motiva a estudiar como a ti también fue la superación. Al final del día no quedarnos con algo de lo que veíamos que se adolecía la propia institución. Entonces tratamos de transitar y evolucionar a esta parte y fue difícil, sí, porque en muchas ocasiones recordaremos que estábamos estudiando los días sábados, los sabatinos, en el colegio escolásticos de aquí de Morelia, Michoacán, con sede aquí en Acueducto, y hasta la De fecha subsiste. 7 de la mañana a 2 de Sí, la a tarde, ¿no? 2 de la tarde. No importando el estatus en cómo vinieras Íbamos desvelado, cansado. bien desvelados, porque saliendo de servicio dejábamos armas en el área de resguardo al interior del cuartel Valladolid y córrele para la escuela. Y Corre, salías todo desvelado y ya hasta con ojos flameados y veía feo la gente porque pues el estado que uno, inclusive yo llegué a ir en varias ocasiones uniformado, tanto a la preparatoria como en la licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, llevaba con mi uniforme muy orgulloso yo me iba a aprender. ¿Por qué? Porque en aquel entonces también los despachos de abogados, pues dolosamente pues nada más era dinero para esto y dinero para aquello y dinero para aquello. Dijimos, pues qué necesidad, ¿no? Hay que profesionalizarnos, hay que sacar la tarea y hay que llevar a cabo una defensa técnica y adecuada de las y los policías en el estado, porque es muy difícil que el policía no se meta en problemas, aunque tu conducta sea lineal y sea correcta a través de la propia normativa que ya teníamos de conocimiento a través de especializaciones, cursos, diplomados, que la propia institución nos vino formando, había deficiencias. El claro. policía tiene un marco jurídico muy endeble y es en contrario a su conducta siempre. Y a eso súmalo el desconocimiento en el Es desarrollo de correcto. las diferentes formas de defenderse o en su Sí, caso así es. ver lo productivo para uno. Entonces, no queda más que decir o me preparo o continúo con el sistema que no nos favorece nada. Para eso se tiene que pensar como líder, se tiene que pensar como cómo pensaste tú para poder pasarte de un rubro a otro. Yo creo que todos aquellos que me conocen, siempre me identifiqué por tratar de ir más allá de lo que se tenía en ese momento. Y también es un poco la parte de querer ser un poco más, conocer un poco más. Y esto tiene que ver inclusive con la filosofía de vida de cada Claro. uno de nosotros, porque la filosofía no es otra cosa sino la duda que nos genera
nuestro propio entorno y que a través de la investigación inductiva de cómo interpretamos nosotros la realidad es como vamos dando salida a esta parte. Una parte que disfruté mucho, sí, y que también soy consecuencia de ello, porque si yo no hubiese sido policía en el estado de Michoacán y anterior o con antelación no hubiera sido policía en Ciudad de México y el antecedente de que mi padre fue o es jubilado de la policía de Ciudad de México, pues digo, soy consecuencia de ello. Siempre viví al margen y al borde de esas conductas, de todo lo que conlleva el ser policía. Y de verdad, actualmente para ser policía hay que ser preparado. Hay estudios homologados, por ejemplo, un país como Suecia o Suiza, estudian para ser policías una licenciatura, Pero 2 años, tres crees que eso años. dependa de cada integrante? No, yo creo que también es parte de la propia institución y de quien maneja la institución, ¿sí? Porque recordemos que en algún tiempo y en algún momento la Secretaría de Seguridad Pública como requisito para ser policía se manejaba tener la primaria completada. Aquellos ayeres sí. Después traspoló a secundaria. Ujú. Quisieron meterlo como preparatoria el requisito y se les vino abajo por la ausencia de membresía en el Instituto Estatal de Formación de Policías. Entonces tuvieron que regresar a la base de la secundaria. Pero también es parte de hacer atractivo por parte de la institución que sea uno policía, es un orgullo porque sirves al ciudadano, No, ayudas a tus no cualquiera congéneres. tiene las posibilidades de, primero de integrarse y después desarrollar las mejores funciones. Sí, hay una serie de filtros de allí que se deviene ¿cómo se podría decir para que no suene tan feo? Porque en aquellos años también nace el C3, los Claro. exámenes de control, acreditación y confianza a efectos de ingreso, permanencia y promoción. Una serie de baterías que han sido decretadas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como injustificadas porque no tienen ningún marco autoaplicativo que pueda determinar que efectivamente determinada batería tiene que ver con la capacidad que tú tengas para desarrollar la actividad de policía, porque eso te lo da la vida del policía justamente, no te la da la teoría que nos enseñan de forma muy escueta y a través de diversas capacitaciones al interior del instituto, el cómo puedas mejorar como policías. Eso tiene que ver con los principios y los valores que ya traes tú intrínsecamente por parte de tu familia, que es la primera escuela que tenemos nosotros como seres humanos. Licenciado Chava, y No, hoy, deme chava, por favor. bueno, Salvador, el día de hoy, pues ya tienes otro rubro diferente que está ligado, pero ya es un rubro diferente. Hoy tú impartes la abogacía, eres licenciado, ¿cómo son las funciones que hoy estás realizando, a diferencia de lo que antes hacías? Mira, sí es un mundo totalmente diverso y recordarás también que yo soy pensionado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública por enfermedad que me tipificó el Instituto Mexicano del Seguro Social como enfermedad general. Ujú. Aunque todos sabemos la verdadera historia, que no lo es así, son hernias discales por el efecto de mantenerte siempre con el chaleco, mantenerte siempre con el rifle, con la pistola, con un peso extraordinario y a eso le sumas tú el jaloneo, el tratar de levantar, el tratar de contener en diferentes actuaciones que uno tiene en la vida policial, te va degenerando la propia columna vertebral y en consecuencia se devienen las hernias discales. Y ahorita que tocas el tema con respecto a eso de las enfermedades que se producen en base al desempeño laboral, se puede decir que profesionalmente nosotros tenemos como un ciclo de fortaleza y otro ciclo de problemáticas que nos genera Sí, ya definitivamente, enfermedades. definitivamente estoy totalmente de acuerdo de ello. E inclusive hay estudios que se llama estrés postraumático, burnout policial, en donde como el policía en su operatividad diaria se encuentra sometido a una cantidad de estrés impresionante.
Los primeros estudios arrojaron un porcentaje considerable en cuanto a afectación mental. Y que recordemos que cuando al ingreso te hicieron una serie de baterías para poder ser admitido y que venías al 100 para desarrollar esta importante labor en el estado de Michoacán. Y se contrapone con los estudios que posteriormente el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su afán de quitarse la bolita, en su afán de no salvaguardar el derecho a la salud A la de salud forma integral, te mandan al 100% trabajar. violentan, es correcto, y te dan un porcentaje de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Dato curioso, te aplica la Ley Federal del Trabajo y la tabla donde vienen los porcentajes por las enfermedades a los cuales una persona por enfermedad general o riesgo de trabajo puede ser susceptible de recibir una pensión. ¿Sí? Pero Ujú. para efectos laborales no eres un trabajador. Hay una contraposición enorme. Y sigo insistiendo y lo he platicado con muchas personalidades aquí en el estado de Michoacán, derivado ya de la profesión que ya ejerzo, de que la Constitución mexicana es discriminatoria, porque existen trabajadores de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría y los policías de cuarta categoría. Te explico. Primer apartado A, trabajadores burocráticos al servicio del gobierno del Estado y de las entidades federativas. Ujú. Trabajadores del apartado B, trabajadores de particulares. Tú como patrón entras al apartado B. Tercer categoría, militares. Tienen su propio sistema normativo con 20 años de servicio Tienen derecho a un retiro digno, digno. digno. Y la cuarta categoría, las y los policías en todas las entidades federativas, empezando porque no hay una homologación de los salarios. Los salarios más altos en el Estado mexicano es en Guanajuato y en Monterrey, donde superan los 28 o 32 mil pesos mensuales para quien está arriesgando su vida día a día. El estado de Michoacán, de los más bajos De y los con más. las con las peores condiciones laborales. ¿Por qué? Porque no te otorgan las herramientas necesarias para desarrollar esta actividad de vital importancia que es la seguridad pública, pero que es lema primigenio de cada persona que busca una elección popular. Pues dentro de lo que cabe, de lo que nos estás pues mencionando, son factores importantes pues que los que estamos en un proceso de alguna pensión, de alguna acto de molestia dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, les podría servir demasiado lo que acabas de comentar, no sin dejar de desapercibido. Una compañera vino aquí también a echar su historia dentro del canal y dice que tiene un problema muy severo. Está pensionada a menos del 50% por parte del seguro, tiene un 40% de pensión, pero ya no tiene derecho a una incapacidad, pero tiene que seguir laborando porque, porque no alcanza el Ok, 50% y te dice que se siente como en el limbo, ¿no? ok, Ni de ok, aquí ni ok, de allá. ok. Mira, este derecho está salvaguardado. El artículo cuarto de la propia Constitución mexicana establece el derecho humano a la seguridad social de forma integral. ¿Qué significa esto? La ley del sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social establece que cuando un trabajador se pensiona por alguna enfermedad general o riesgo de trabajo, pero que esta pensión, de acuerdo a la tabla de la ley de trabajadores, no supere el 50%, el patrón está obligado a cambiarlo de adscripción a donde su salud no pueda ser dañada Deteriorada. o que sufra algún deterioro. Esto es, si ella era operativa, pues forzosamente, sí o sí, debería de pasar a un área donde haga funciones administrativas y que su salud no sufra un detrimento en su contra. Y esto es un derecho humano literalmente violentado por mandos que no tienen de conocimiento de estas normativas y que sin saber o consciente o inconscientemente hacen una sistematización de violaciones de derechos humanos increíble. Yo recuerdo tan solo los arrestos a los que nos imponían por una falta administrativa a la reglamentación interna.
y que ya después en esta vida judicial que tengo, digo, caray, cómo no supe, pues los hubiera impugnado, impugnado, impugnado y todos me hubiesen sido propositivos. Ahí, bueno, yo me enteré desde mucho antes, ya tengo mucho tiempo con el conocimiento respecto a que los correctivos disciplinarios no están tipificados bajo ningún término y que normalmente se puede decir que la ignorancia o el desconocimiento, Es correcto. aceptan arrestos que violan sus derechos y sus garantías en lo más alto de la cúspide, y no debería de ser así. Incluso hubo alguien que aplicó un correctivo y que lo puso, sírvase presentado a la orden del suscrito en la guardia en prevención, y como de ahí muchos ya iban o se denegaban o se enojaban y que no querían cubrir un servicio mayor, le puso y disponible para cualquier servicio que se le disponga. Entonces, Totalmente violatorio. sí, pues, desgraciadamente, pues Desconocimiento, mucha gente dices sí tú. sufrió ese tipo de sanción. Así es. No sé si ahorita en la actualidad prosigue igual, porque también somos como generaciones hereditarias, vamos dejando siempre ese tipo de Así es. sentido y se sigan aplicando, que Sí, todavía te amenacen con un correctivo disciplinario. Si tú fueras un, no sé, administrativo, posiblemente sería un documento sancionable para ti, pero como eres totalmente operativo, pues no tiene que aplicar ese tipo de documento, sí, es pero correcto. aplica porque todavía lo siguen efectuando dentro de los mismos integrantes de Es la correcto. policía. Y sobre todo porque la vida operativa de un policía radica en la funcionalidad que vas a desplegar tus conductas hacia la sociedad. Entonces, ¿en qué cabeza cabe ponerte disponible en un correctivo disciplinario cuando ya estás minado de la jornada que con antelación desarrollaste a disposición a cualquier servicio? Cuando tu función va hacia a la ciudadanía y cualquier cosa en contrario y en detrimento a ella, estás faltando a los principios de objetividad de la propia institución. Ujú, Entonces, sí es algo bien complejo y como bien mencionas, el desconocimiento nos hizo susceptibles de vivirlo, claro. porque también recordemos que era un tanto más irrestricto en esos años cuando tú te imponías y pues luego era el cambio de adscripción o te mandaban y te congelaban en una casetita, porque Ajá. también lo viví, y hay que decirlo, Sí. ¿sí? Fuimos incómodos para muchos, pero fue benéfico para muchos otros. Porque yo recuerdo en aquellos años, por enojo, el que, no recuerdo quién estaba como coordinador, que me pone en una banquita con mi pistola o mi carabina, el R15, cuidando las jaulas de los perros, como castigo a mi conducta de estarle diciendo a mis compañeros, no, compañeros, no hay que dejarlos, miren, tenemos estas optativas, estas alternativas, hagámoslas valer en cuanto a nuestros propios derechos. Y de esa forma era como se desquitaban de nosotros en aquel tiempo y en Ujú. aquel momento. Pues sí, son varias cosas que tocó vivirlas, tocó pasarlas, y hoy, de una forma u otra, pues tú te encuentras ya, como dices, pensionado, y además desarrollas otra función. Yo, lo que a mí respecta, pues también yo estoy, No, pensionado, estás jubilado, ¿no? estoy pensionado, pero ya con un porcentaje, no se puede decir que muy elevado. A mí me dan el 56% de aquel tiempo y aquel Ajá, momento, ¿eh? es eso a lo que voy. Normalmente, tú sabes que, por ejemplo, aunque te fueras con el 100%, el salario base Es correcto. es Sí, muy deficiente. Entonces, definitivamente. cuando tú ya quedas jubilado o pensionado, todo se desglosa y ya no entra ni quinquenio, ni Nada, riesgo de trabajo, nada. ni prima vacacionales, nada. O sea, únicamente se basa al porcentaje del salario Tu base. salario base. Entonces ya los ingresos económicos, pues, definitivamente son Se muy merman pocos. demasiado. Ajá, incluso pues me ha tocado ver bastantes compañeros con un déficit económico muy cabrón, al grado de que creo yo que el hecho de que hayas pertenecido a un cuerpo policial, no tendrías que tener un exceso de vida de esa forma, en que no te alcanzan ni por los alimentos y ya andan exponiendo la vida ahora ya de la vigilancia. Yo no digo que la vigilancia, ser taxista, sea No, no se malo, demerita. no quiero decir eso, pero no te alcanzó tu estatus de trabajo profesional en una institución,
como para que todavía tengas que depender de otra cosa y eso no Sí, funciona. fíjate que en ese punto es lamentable que la Secretaría de Seguridad Pública y nuestras propias legislaciones no vean la forma de dignificar la función policial. Hay mucho discurso de sororidad por parte de legisladores, por parte de personas que aspiran legítimamente a cargos de elección popular en ayuda a este sector tan vulnerable que habremos de recordar. Actualmente la Policía Estatal en Michoacán cuenta con un aproximado de 4.000 4.500 elementos activos, de los cuales son 4.000 o 4.500 familias que dependen del ingreso de este policía. Y son familias que van entre los dos o entre uno a los cuatro hijos. Y que al momento de algún percance dentro de la operatividad te estén dando un porcentaje inferior que no te da para poder solventar el mínimo vital para subsistencia tuya y de los tuyos. Y así, ¿Sí? mero. Y es algo totalmente incongruente y sí espero que aquí los que nos estén escuchando, pues también se sumen a este pronunciamiento y que no se callen, porque efectivamente yo cuando me pensiono con la cantidad de 3.750 pesos. Año con año te va subiendo algo mínimo. Después de 7, 8 años, 9 años que ya llevo percibiendo por el Instituto Mexicano del Seguro Social esta pensión, ya estoy cobrando 4.100 pesos, Ujú. que era el 56% del momento cuando yo recibí el dictamen de pensión definitiva. Y se tiene que decir, mira, cuando yo empecé a transitar esta parte con el 56%, en aquel entonces un director de seguridad pública me dice, oye Chava, ¿y qué te parece si mejor pues ya dejas de grillar y te vienes aquí con nosotros a asuntos internos? Ah, pues ándale pues. Me incorporan a asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública y lo primero que quise hacer fue abrirle un procedimiento al entonces director de la Policía Auxiliar, que es la caja chica de la De Secretaría. la Secretaría. No puede ser que un elemento de la Policía Auxiliar para un edificio gubernamental esté cobrándose en alrededor de 35 a 40 mil pesos el servicio, cuando al policía auxiliar al mes me le están dando 12.000, 13.000 pesos, si mal no me equivoco. Entonces, sí hay un desfase y son cosas que se deben de decir porque recordemos que hace no mucho tiempo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que el IMAI no podía seguir ya caminando porque era la herramienta legal jurídica para nosotros hacer una solicitud para efectos de obtener la información y que desde la perspectiva judicial o litigante era lo que nos mantenía a nosotros para poder desarrollar nuestros argumentos que van en detrimento de las propias instituciones. Las licitaciones son totalmente opacas actualmente en la propia Secretaría de Seguridad Pública. Comentarte, actualmente bueno, después de mucho transitar y mucho leer y quemarme y pagar, porque hay que decirlo, estudié una maestría en Derecho Constitucional, posteriormente, después estudio un doctorado en Derecho Penal y hace un año culminé otra maestría en Derecho Electoral, porque la vida nos va llevando allí. Recordarás que a mí, con los compañeros o a los compañeros nos apoyaron dos diputados de izquierda en aquellos años. Ujú. Y Sí, él es el claro. que me invita a este instituto político al área jurídica, ya siendo yo licenciado en Derecho y obteniendo una maestría en Derecho Constitucional. Actualmente estoy como integrante del Congreso del Estado en cuanto secretario técnico de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana. Sí les hago la cordial invitación a que nos visiten y expongan toda solicitud que sea de participación ciudadana o de la ley de mecanismos de participación ciudadana, tiene que ventilarse al interior de esta comisión del Congreso del Estado y tiene por obligación y por ministerio de ley que pronunciarse. Y si la solicitud que emane de los ciudadanos organizados no es competencia de esta comisión, tenemos la obligación de redimirlos o inocularlos o direccionarlos a la comisión en el Congreso del Estado que sea en comento. Yo recuerdo hace 2 o 3 años que unos compañeros también en Secretaría de Seguridad Pública trataron de crear la homologación Homologación. de
el tiempo laboral y planteaban 25 años. Cuando se presentan conmigo, le digo, es que amigo, es incorrecta tu ruta. No se puede. No, no, es incorrecta. ¿Dónde están los elementos cuantitativos? ¿Dónde están los elementos cualitativos? ¿Cuánto le va a costar al Estado? Porque si es un derecho para los policías, va a ser para todos los que estén en la seguridad pública, ministeriales, protección civil, bomberos, policías, Todo lo que está. custodios y policías auxiliares actualmente que los acaban de decir que ya pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública cuando tienen una constitución de figura moral, pero que hay o no hay, eso no lo sabemos, solamente muchos intereses y que bueno, no es muchas veces del conocimiento de la opinión pública, pero sí que se enteren que existen los mecanismos a través de la ley de participación o la ley de mecanismo de participación ciudadana en el Estado para efectos. Y te planteo y te platico una consideración que ya como litigante y abogado, estuve viendo con una iniciativa donde se pretendía implementar el examen de control y confianza a trabajadores del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y también así a los integrantes o el personal integrante del Instituto Electoral de Michoacán, cosa que se declaró improcedente. ¿Bajo qué tesitura? Los argumentos lógicos jurídicos de que un tribunal electoral en el estado de Michoacán es un órgano especializado técnico jurídico que salvaguarda los derechos de la propia democracia y el Así es. Instituto Electoral de Michoacán es el órgano administrativo que echa y aterriza el andamiaje jurídico electoral para desarrollar los cargos de elección popular, que solamente en el estado de Michoacán tenemos tres tipos: gobernatura, diputaciones y presidencias municipales, a los cuales sí les aplica esta parte, pero ¿cómo querer implementar bajo la tesitura de seguridad pública que hagan exámenes de control y confianza a través de la corrupción? Está complicado, ¿verdad? De verdad, fue bien curioso, pero es un área de oportunidad donde me está dando a conocer y a saber, y sobre todo tú me conociste siempre muy habido en conocer más y saber más, porque creo que sé menos. Esa es la Entre más, realidad de las cosas. dicen que más por más da menos. Sí, y es una lógica matemática, porque ves el espectro que hay sobre la materia y dices, oye, pero si yo apenas conozco esto y ya estoy viendo Viendo esto, todo esto. Sí, y esto no termina, no termina. También comentarte, bueno, próximamente se va a dar el aniversario del Supremo Consejo de México de Grandes Generales e Inspectores de la Orden. Entonces, estábamos batallando con un espacio digno para poder realizar este aniversario. Me hago los escritos, los fundamentos, los presento. Lo vamos a hacer en el patio central del Palacio Municipal, en mira, fechas próximas. Entonces digo, ¿cómo la vida un paso te va te llevando al mando a otro? otro. Es una consecuencia natural. Lo que empezó en la policía con estudiar la preparatoria, ahorita me está llevando a participar en comisiones unidas o solas en el Congreso del Estado, donde estamos viendo la forma que tiene de impacto social a la ciudadanía. Entonces, transité de velar por la seguridad de las y los michoacanos a velar por las normas jurídicas de los ciudadanos, pero siempre en ese mismo En sentido. ese mismo rumbo, ¿va? O sea, Esto es lo no te has salido curioso, del rumbo desde el inicio hasta hoy la en día. protección, Claro. la salvaguarda de forma eficaz, eficiente, profesional. Y bueno, esa ha sido mi transitar, digo, de la policía, porque a mí me agradó mucho y amé mucho esta parte. Conocí demasiada gente, soy gente de muchos amigos, pero también digo, y hay que decirlo, ¿no? Somos amigos de los amigos, pero también somos enemigos de los enemigos. Sí, así es, en Al final efecto. del día. Al Yo final, creo sí. que como te hablan hay que hablarles y como te tratan hay que tratarles, porque tenemos un plano de igualdad y eso es un derecho humano que Humano. tenemos intrínsecamente, mi líder. Qué bueno, mi chava. Pues ya hoy tenemos que cerrar esta sesión o este espacio, pero no sin antes hacerte la invitación para que en lo posterior pues tengamos otra charla, otra plática, porque lo considero importante lo que le estás transmitiendo para las nuevas generaciones que están pasando por algunos sucesos complicados o alguna razón que no entre. Y qué bueno que les des ese tipo de punto de vista para que a su vez el desarrollo policial vaya a la alza
y no se vayan quedando con las ideologías del pasado, porque Sí, es correcto. creo yo que siempre tenemos que ir a la vanguardia, como que esa es parte de la esencia del ser humano. En este mundo, yo honestamente sí creedor o creo firmemente que venimos a aprender. Todo No es hay más. enseñanza, todo es enseñanza y qué bueno que nos hayas compartido un poco de tu tiempo aquí en la Comandancia de los Fósiles, los cuales les vamos a hacer la invitación a la audiencia que se suscriba si no lo ha hecho, que haga un comentario, dé un like, un dislike. Chava, pues muchas gracias por La habernos crítica acompañado. constructiva y la crítica destructiva siempre van a ser sanos. Muy agradecido por la invitación que nos hiciste y claro que sí cuenta con las charlas que tú creas en las materias que tú consideres que necesiten ser expresadas, pues para ellos, para estos efectos. Este, muchos de los compañeros que nos ven me conocen y pueden ser fieles testimonios de lo que hemos transitado en conjunto, porque nunca fue solo. Sí, no, no. Siempre fue en una unidad. ¿Por qué? Porque la policía se identifica por tener el espíritu de cuerpo que no existe en otros ámbitos laborales. Sí, Y es hay que imposible. cuidar al de la derecha y hay que cuidar al de la izquierda porque son los que nos cuidan aleatoriamente. Entonces, aprendamos sobre nuestros derechos, sigámosles echándole los kilos en este batallar y en esta cotidianidad. Y bueno, líder, muchas gracias por tu participación a la Comandancia de los Fósiles. Y bueno, yo quedo en pie y al orden con ustedes y con el auditorio. Ok, hasta luego, nos despedimos.